esperanza en el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en este tiempo en que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora damos paso a la liturgia de la palabra, después de haber rezado la oración colecta. Dal libro dei Numeri. In quei giorni gli israeliti si mossero dal monte Or. Lectura del libro de los Números. Los israelitas partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para bordear el territorio de Edom. Pero en el camino, el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay ni pan ni agua, y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente, y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará sanado. Moisés hizo una serpiente de bronce y lo puso sobre un mástil. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Signore, ascolta la mia preghiera. Señor, escucha mi oración. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido di aiuto. Señor, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No me ocultes tu rostro en el momento del peligro. Inclina hacia mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te invoco. Señor, escucha mi oración. Le genti temeranno il nome del Signore. Las naciones temerán tu nombre, Señor, y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso en medio de ella, cuando acepte la oración del desvalido y no desprecie su plegaria. Señor, escucha mi oración. Questo si scriva per la generazione futura. Que esto escrito para el tiempo futuro, y un pueblo renovado alabe al Señor, porque Él se inclinó desde su alto santuario y miró a la tierra desde el cielo, para escuchar el lamento de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración.
Il seme è la parola di Dio. Il seminatore è La Cristo. semilla es la palabra de Dios, Chiunque trova el Lui sembrador ha la es vita Cristo, eterna. el que lo encuentra permanece para siempre. Después de haber escuchado la aclamación al Evangelio, nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù disse ai farisei: Io vado e voi mi cercherete. Jesús dijo a los fariseos: Yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. Voi non potete venire. A donde yo voy, ustedes Dicevano no loro pueden i ir. giudei, Y los judíos entonces se preguntaban: dal momento che ¿Pensará dice, matarse para "Dove decir, vado io, a donde yo voy, non potete ustedes no pueden ir? venire"? E diceva loro: Voi siete di qua giù, Jesús continuó: io sono di Ustedes qua son de aquí abajo, su. Voi siete di yo questo soy de lo mondo, alto. io non Ustedes sono son di de questo este mundo, yo no soy Vi ho de detto este che mundo. morirete nei vostri Por eso peccati. les he dicho, ustedes morirán en sus Non pecados, credete che io porque sono. si no creen que yo soy, Morirete nei morirán vostri en peccati. sus pecados. Gli dissero allora: Tu chi sei? Los Jesús judíos le dice preguntaron: ¿Quién eres tú? Proprio ciò che Jesús io les dico. contestó: Esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el E da comienzo. giudicare. De ustedes tengo mucho Ma que colui decir, mi ha mandato mucho è que juzgar, vertiero. pero aquel que me envió Le es cose veraz, che ho udito y lo da que lui, aprendí de le él dico a es lo loro. que digo al mundo. Non capirono che egli parlava loro Ellos del no Padre. comprendieron que Jesús se refería al Padre. Disse allora Después les dijo: Gesù, quando avrete innalzato Cuando il ustedes Figlio hayan dell'uomo, levantado en alto al allora Hijo del Hombre, conoscerete che io sono, entonces sabrán e che que non yo faccio soy nulla da y me que no hago stesso, nada por mí mismo, ma parlo sino come il que Padre digo lo que mi el ha Padre insegnato. me enseñó. Colui che mi ha mandato è con me. El que me envió está Non conmigo mi lascia y no solo, me ha dejado solo, perché faccio porque yo sempre le cose hago siempre che lo que sono le gradite. agrada. A queste sue parole, Mientras hablaba así, molti muchos credettero creyeron in lui. en él. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 21 al 30, escuchemos al Papa Francisco. Il serpente certamente non è un animale simpatico, La serpiente seguramente no es un animal simpático, sempre è associato siempre está asociado al mal. che nella rivelazione il serpente è proprio Incluso en la revelación, la serpiente es precisamente el animal que usa el diablo per indurre al peccato. para inducir al pecado. In Apocalisse lo si chiama al diavolo il serpente antico. En el Apocalipsis se llama al diablo la serpiente antigua, porque desde el inicio muerde, Distrugge, destruye, uccide. mata. Da questo non può uscire. De esto no puede Uscire salir. come Y si quiere salir uno che propone cose como belle, queste uno sono fantasie. que propone cosas bonitas, Noi le crediamo, estas son fantasías. crediamo. Y nosotros le creemos y así Questo che è pecamos. successo al popolo Y es di esto lo Israele. que ha sucedido al pueblo de Non Israel. sopportò il viaggio, No soportó el viaje. la stanca. E il popolo disse Estaba contro cansado Dio, contro Mosè. y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. La stessa musica, no? Perché ci avete fatto salire Siempre se da repite la misma música. per ¿Por farci qué morire nos in hicieron questo salir de deserto? Egipto para hacernos morir en este Perché non c'è desierto? né pane, né Aquí acqua. no hay pan Siamo ni agua nauseati y estamos da questo hartos cibo de esta così comida miserable. El maná. L'immaginazione, abbiamo letto i giorni scorsi,
Si recuerdan, lo habíamos leído en los días pasados, esta salida de Egipto. Ma lì stavamo bene, mangiavamo bene. Ahí estábamos bien, comíamos bien. E anche sembra che il Signore non sopportò il popolo in questo momento. Parece que el Señor no soportó al pueblo en ese momento y se enojó. L'ira di Dio, no? La ira de Dios se hace presente a veces. E allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti. Entonces el Señor envió sobre el pueblo serpientes abrasadoras Moriva. que mordía a la gente y la gente moría. Un gran numero di israeliti morì. Y un gran número de israelitas In quel momento murieron. il serpente è sempre l'immagine del male, no? En ese momento la serpiente, Il popolo siempre la vede imagen nel del mal. serpente El pueblo vio en la serpiente il peccato. el pecado. Vede nel serpente quello che ha fatto il male. Ve en la serpiente lo que ha hecho el mal. Mosè disse abbiamo peccato. Y van donde Moisés y le dicen, hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Supplica il Signore che allontani Intercede ante el il Señor serpente. para que aleje de nosotros esas serpientes. Pentisce. Se arrepiente. Questa è la storia nel deserto. Esta es la historia en el desierto. Il Signore disse a Mosè, Moisés "Faccio un oró por el serpente pueblo y el Señor le dijo a Moisés, sopra un haz una serpiente y colócala sobre un mástil, en un palo, sarà stato morso, lo guarderà y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará sanado. A me viene da pensare, ma questa non è un'idolatria? A mí me viene de pensar de que esto no es una idolatría. C'è il serpente lì, un idolo. Está ahí la che mi dà serpiente, salute. un ídolo que me da la salud. Non si capisce. No se entiende. Logicamente non si capisce. Lógicamente no Questa se è una entiende, profezia. porque esto es una profecía. Questo è un annuncio Este es un di anuncio quello che accadrà. de lo que Che abbiamo va a venir sentito y que anche hemos come profezia escuchado divina como profecía nel Vangelo. en el Evangelio. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, Cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces che non sabrán faccio nulla que yo da me soy stesso. y que no hago nada por mí mismo. Gesù innalzato Jesús sulla croce. elevado sobre la cruz. Mosè fa un serpente e lo innalza. Gesù sarà innalzato. Moisés hace una serpiente y lo eleva, y Jesús será elevado como la serpiente para dar la salvación. Ma il nocciolo della profezia è proprio che Gesù si è fatto peccato. El núcleo de la profecía es precisamente Non ha que peccato, Jesús se ha si hecho fatto pecado. No ha pecado, se ha Invece hecho San pecado. Pietro, la sua lettera, portò i nostri peccati su En di cambio, dice San Pedro en su carta, llevò nuestros pecados sobre Quando sí. noi guardiamo il crocifisso, Cuando nosotros miramos el crucifijo, pensiamo, Signore, che soffre, tutto quello è bello. pensamos en el Señor que sufre y todo esto es bello, Prima di arrivare pero nos detenemos antes de llegar al centro di quella verità. de esa verdad. In questo momento tu sembri il più grande peccatore. En este momento tú pareces que eres el más grande pecador. No, se hizo pecado, Ha preso su di sé ha tomado sobre sí i peccati. todos nuestros Si è pecados, annientato se fino adesso. aniquiló La fino a croce eso. è vero, è un supplizio. La C'è cruz es vendetta verdad, es dei- un suplicio, dei dottori della legge, di de la quelli che non volevano venganza de los doctores de la ley, de los que no quería. Todo esto es verdad, pero la verdad che viene da Dio que viene de Dios è venuto es que Él al mundo para tomar nuestros pecados sobre sí, hasta el punto de hacerse pecado, todo pecado. Nuestros pecados están ahí. Dobbiamo abituarci a guardare il crocifisso Tenemos que acostumbrarnos a mirar al crucificado bajo esta luz verdadera, esta luz
de la redención. Gesù fatto peccato, vediamo En la Jesús sconfitta hecho pecado, vemos totale. la derrota total de Cristo. Non fa finta di morire, No finge non fa morir, finta di non soffrire, no finge sufrir, solo, abbandonato. solo, abandonado. Perché mi hai abbandonato? Padre, ¿por qué me has abandonado? Un serpente. Una serpiente. Io sono alzato come un serpente. Yo soy elevado como una serpiente, Quello che è tutto peccato. como todo lo que era pecado. Non è facile capire questo e se pensiamo No es fácil entender esto. Si pensamos, no a llegaremos una conclusione. a una conclusión. Soltanto contemplare, Solamente contemplar, pregare orar e ringraziare. y agradecer. Con esta invitación de ver con una nueva perspectiva a Cristo crucificado, damos paso a la liturgia eucarística, a Él que se hizo pecado, que tomó nuestros pecados sobre sí. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accogli, Signore, questa vittima di Te riconciliazione. ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que mediante tu misericordia perdones nuestras faltas y dirijas nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Diamo grazie al Signore nostro Dio. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo el universo aprende a proclamar tu grandeza y por la fuerza inefable de la cruz se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto
Padre veramente santo, fonte de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo per la comunione al corpo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo y Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien ahora un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mientras el Papa Francisco comulga con el cuerpo y la sangre de Cristo, la liturgia hoy nos presenta la antífona a la comunión tomada del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32. Dice el Señor: cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Le persone che non possono comunicarsi Las personas que no pueden comulgar la comunione pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. nell'anima mia. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, Almeno spiritualmente nel mio cuore. pero ahora no puedo recibirte sacramentado. Come già Ven venuto, al menos espiritualmente a mi corazón. Gesù mi unisco a te. Como si ya te hubiese recibido, Permettere te abrazo che mi abbia mai y me uno separato. todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Recordamos siempre esta invitación del Papa Francisco de rezar y pedir que Jesús venga espiritualmente a nuestro corazón en este tiempo en el cual las celebraciones eucarísticas comunitarias no son posibles debido a las medidas restrictivas dadas por los gobiernos, por los estados, para poder evitar la propagación del coronavirus. En este tiempo pedimos al Señor que venga a nuestros corazones. Y como el Santo Padre dijo en la homilía,
miremos a ese Cristo crucificado desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la profecía del libro de los Números que hemos escuchado en la primera lectura, en el cual Moisés, para salvar al pueblo que había sido mordido por una serpiente, hizo una serpiente de bronce, y todo el que miraba esa serpiente de bronce quedaba sanado. El Papa Francisco se ha preguntado, pareciera que esto fuera una idolatría, pero no es así. Eso estaba en función de este Cristo crucificado, que tomó sobre sí nuestros pecados, se hizo pecado y ahora se quedó en medio de nosotros, con la Eucaristía. Dediquemos. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. il Vangelo di questa quinta domenica di Quaresima El Evangelio de este quinto domingo de Cuaresma es el del Evangelio de la resurrección de Lázaro. fratello di Marta, Lázaro Maria, era hermano de Marta y María. molto amici di Gesù. Eran muy amigos de Jesús. Quando lui arriva a Betania, Cuando él llega a Lazzaro Betania, morto già da Lázaro 4 giorni. llevaba ya 4 días muerto. Marta corre incontro al maestro Marta corre e en gli encuentro al del dice, maestro y le "Se tu dice, fossi stato qui, si tú hubieras estado mio aquí, fratello non mi sarebbe hermano morto". no habría muerto. Gesù le risponde, tuo fratello risorgerà. Jesús le E responde, aggiunge, tu hermano "Io resucitará. sono Y la añade, resurrezione e yo la soy vita. la resurrección Chi y la crede vida. in me, El que cree en mí, anche se muore, aunque muera, vivirá. Gesù si fa vedere come il Signore, Jesús se hace ver como el Señor de la vida. capace di dare la vita Él es anche capaz de dar la vida y también la muerte. E aggiunge, poi arrivano Maria e altre persone, tutti Luego quanti. llegan María y otras personas, todas en lágrimas, y luego Jesús, dice el Evangelio, se conmovió profundamente y se echó a llorar. Con questo turbamento nel cuore va alla tomba, Con esta ringrazia il Padre, perturbación en el corazón fue al sepulcro, agradece al Padre que siempre le escucha, hace abrir la tumba y grita en voz alta, Lázaro, ven afuera. Y Lázaro salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Aquí tocamos con la mano que Dios es vida y dona vida, pero asume el drama de la muerte. Jesús habría podido evitar la muerte de su amigo Lázaro, pero ha querido hacer suyo nuestro dolor por la muerte de nuestros seres queridos. Y sobre todo, ha querido mostrar el dominio de Dios sobre la muerte. En este pasaje del Evangelio vemos que la fe del hombre y la omnipotencia del amor de Dios se buscan y finalmente se encuentran. Es como un doble camino, la fe del hombre y la omnipotencia del amor de Dios que al final se encuentran. Lo vemos en el grito de Marta y María y todos nosotros con ellas. Si hubieras estado aquí. Y la respuesta de Dios no es un discurso. La respuesta de Dios al problema de la muerte es Jesús. Io sono la resurrezione e la vita. Yo soy la resurrección y la vida. Tengan fe. En medio de llanto sigan teniendo fe, aunque la muerte parezca haber ganado. Quiten la piedra de su corazón. Dejen que la palabra de Dios devuelva la vida donde hay muerte. Anche oggi Gesù ci ripete: También hoy Jesús nos repite, quiten la piedra. Dio non ci ha creati per la tomba. Dios no nos ha creado para la tumba, nos ha creado para la vida, hermosa, buena, gozosa. Pero la muerte ha entrado en el mundo por envidia del diablo, dice el libro de la sabiduría, y Jesucristo ha venido a liberarnos de sus ataduras. Dunque,
Siamo chiamati a togliere le pietre, Por lo tanto, estamos llamados a quitar las piedras de todo lo que sabe a muerte. ad esempio, l'ipocrisia, Por ejemplo, la hipocresía con la que vivimos la fe es muerte. la crítica destruttiva verso La gli crítica altri, destructiva a los demás morte, es muerte. l'offesa, La calunnia, ofensa, la calumnia es muerte. l'emarginazione del povero. La marginación de los pobres es muerte. Il Signore ci chiede El Señor nos pide togliere que quitemos queste pietre estas dal piedras de nuestros cuore. corazones La vita loro y la vida fiorirà entonces ancora florecerá a nuestro alrededor. e chi lo Cristo accoglie vive e y quien lo adherisce a lui acoge y se entra adhiere in a Él contatto con la entra en contacto con la Senza vida. Cristo, Sin perché Cristo fuori di Cristo, o fuera de Cristo no solo no hay vida, ma si ricade sino que se vuelve a caer en la muerte. la resurrezione di Lazzaro è segno anche La della resurrección de Lázaro es regenerazione también un iniziata signo de la regeneración que se actúa en el creyente a través del bautismo, con la plena inserción en el misterio pascual de Cristo. Por la acción y la fuerza del Espíritu Santo, el cristiano es una persona que camina en la vida como una nueva criatura para la vida y que va hacia la vida. Que la Virgen María nos ayude a ser compasivos como su Hijo Jesús, que ha hecho suyo nuestro dolor. Que cada uno de nosotros se acerque a los que están en la prueba, convirtiéndose para ellos en un reflejo del amor y la ternura de Dios, que libera de la muerte y hace vencer la vida. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. In efficiamur promissionibus Christi. Grazie Tuam questum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione in coniovimus, per passione meius et cruce, a resurrezione gloria perducamus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Lux et perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et nunc in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, nei giorni scorsi il segretario generale delle Nazioni en los días Unite pasados el secretario general de las Naciones Unidas ha lanzado un llamamiento para un alto al fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo, recordando la actual emergencia del COVID-19 que no conoce fronteras. il fuoco totale. Un llamamiento al cese total del fuego. Quanti hanno accolto questo appello, Me uno a cuantos han aceptado este llamamiento e invito a todos que le den seguimiento
deteniendo toda forma de hostilidades bélicas, fomentando la creación de corredores para la ayuda humanitaria, la apertura a la diplomacia, la atención a quienes se encuentran en situaciones de más grande vulnerabilidad. Que nuestro compromiso conjunto contra la pandemia pueda llevar a todos a reconocer nuestra necesidad de fortalecer los lazos fraternales como miembros de una única familia humana. En particular, suscite en los responsables de las naciones y en otras partes implicadas un renovado compromiso para superar las rivalidades. Los conflictos no se resuelven a través de la guerra. Es necesario superar los antagonismos y contrastes mediante el diálogo y la búsqueda constructiva de la paz. En este momento mi pensamiento va de modo especial a todas las personas que sufren la vulnerabilidad de estar obligados a estar en grupos, en cuarteles, en casas de descanso. De modo especial quisiera mencionar a las personas que están en las cárceles. Les digo ahora una nota especial de los derechos humanos que habla sobre el problema de las cárceles, que podrían convertirse en una tragedia. Pido a las autoridades que sean sensibles a este gran problema y que tomen las medidas necesarias para evitar tragedias en el futuro. A todos les deseo un buen domingo. Gente hospitalizada y personas en cuidados intensivos. Los padres que ven que no llega el sueldo, ven que no podrán hacer comer a sus hijos. Tanta gente que llora. También nosotros desde nuestro corazón los acompañamos y no nos hará mal llorar un poco. El llanto del Señor por todo su pueblo. Hazme justicia, Señor, y defiende mi causa contra la gente sin piedad. Líbrame del hombre falso y perverso, Señor, porque tú eres mi Dios, mi fortaleza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che hai pianto davanti la tomba di Lazzaro. Señor, que has llorado ante la tumba de Lázaro, ten piedad de nosotros. Cristo, che hai pianto su Gerusalemme. Cristo, que has llorado ante Jerusalén, ten piedad de nosotros. Signore, che piangi con tutti coloro che piangono. Señor, tú que lloras con todos aquellos que lloran, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Viene in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere. Señor Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo
a entregarse a la muerte y la salvación del mundo. Dio, che vive e regna Él es con te Dios y vive contigo en la unidad del Espíritu Santo per tutti i por secoli los dei siglos de los siglos. Amén. Después de haber orado la oración colecta, damos paso a la liturgia de la palabra. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Il Signore è bontà e misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Se consideri le colpe, Signore, Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. Io spero, Signore, spera l'anima mia. Attendo Mi la sua alma parola. espera en el Señor y yo confío en su palabra. Signore, più che Como el il centinela Signore espera la aurora, espera Israel al Señor. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attende il Signore, perché con il Signore è la misericordia. Porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás, dice el Señor. El sacerdote que proclamará el Evangelio ha pedido la bendición al Papa y ahora escucharemos la palabra del Señor. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, Ecco colui che tu ami è malato. y las hermanas mandaron a decir al Señor: Señor, aquel que tú amas está Questa enfermo. malattia non porterà alla morte. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Gesù amava Marta. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Quando sentì che era malato, Cuando se enteró que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. poi disse ai Solo discepoli: entonces dice a sus discípulos: Andiamo di nuovo. Vamos otra vez a Judea. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro. Cuando Jesús llegó, Lázaro estaba ya 4 días enterrado. Marta, come udì che veniva Gesù, Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Marta disse a Gesù: Y dijo Marta a Jesús: Signore, Señor, se tu fossi si hubieras estado aquí, stato, mio fratello no habría non muerto mi sarebbe hermano. morto.
Ma anche ora so che qualunque cosa Pero aún sé que tu todo lo que chiederai pidas a Dio, Dios, Dios la te lo concederà. concederá. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta So che respondió, risorgerà sé que nella resucitará en la risurrezione resurrección del último día. Gesù le disse: Jesús le dijo, io sono la yo soy la risurrezione resurrección y la vida. Chi crede El in que me, cree en mí, anche se aunque muore, haya vivrà. muerto, vivirá. Chiunque vive Y el que crede está in me, vivo y cree en non mí, morirà in no eterno. morirá para siempre. Credi questo? ¿Crees esto? Gli rispose: Ella le Sì, oh contestó, Signore. sí, Io Señor. credo che tu sei Yo creo que il tú Cristo, eres el Mesías, Figlio di el Dio, Hijo de Dios, colui el que viene tenía nel que mondo. venir al mundo. Gesù si commosse profondamente. Jesús, E muy molto conmovido, turbato preguntó, domandò: Dove lo avete ¿dónde lo posto? han enterrado? Gli dissero: Le Signore, contestaron, vieni Señor, a vedere. ven a verlo. Gesù scoppiò in pianto. Jesús se echó a llorar. Dissero allora i giudei: Los judíos Guarda entonces come lo comentaban amava. cómo lo Ma quería. alcuni di loro Pero algunos dissero: decían, Lui che ha aperto gli occhi y al uno cieco, que le ha abierto los non ojos a un poteva ciego, anche far sì y no podía che haber costui impedido non morisse? que muriera éste. Allora Gesù, Jesús, ancora una volta sollozando de commosso nuevo, profondamente, llegó a la se tumba. recò al sepolcro. Era una grotta Era una cavidad e contro di cubierta essa con era una posta losa. una pietra. Disse Gesù: Dijo Togliete la Jesús, pietra. quiten la Gli piedra. rispose Marta, la sorella del morto: Signore, Marta, la hermana del muerto, le manda già dijo, cattivo odore, Señor, ya huele mal, 4 giorni. porque lleva 4 Le días. disse Gesù: Jesús le dijo, Non ti ho detto ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Tolsero dunque la pietra. Entonces quitaron la Gesù roca. allora alzò gli occhi Jesús, e levantando entonces los ojos disse: a lo alto, dijo, Ti rendo grazie. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Io sapevo, Yo sé que tú me escuchas siempre, ma l'ho detto per pero la lo gente digo che por la sta gente attorno, que me rodea, perché para que credano crean que tú me has enviado. Detto questo, Y dicho gridò a esto, gran voce: gritó con voz potente, Lazzaro, Lázaro, vieni fuori. ven fuera. Il morto uscì. El muerto salió, Piedi e le mani los legate pies y con las venda, manos atados con il vendas viso avvolto y la da cara un sudario. envuelta en un sudario. Gesù disse loro: Jesús les dijo, Liberatelo, desátenlo lasciatelo andare. y déjenlo andar. Molti dei giudei che erano Y venuti muchos da judíos Maria, que habían venido a alla casa de vista María, ciò che egli al ver lo que aveva había hecho compiuto, Jesús, credettero in lui. creyeron en él. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado la proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 11 del 1 al 45, escuchamos la homilía del Papa Francisco. Gesù aveva degli amici, Jesús tenía amigos, amava tutti, amaba a aveva todos, degli amici pero tenía amigos aveva un con los rapporto cuales tenía una relación speciale, especial, fa con gli amici, como se tiene con los amigos, di più amore, di più de confidenza. mayor confianza, de mayor amor. Tante volte si sostava a casa di queste Muchas veces se quedaba en la casa de estos hermanos, Lázaro, Maria. Marta y María. E Gesù sentì dolore Y Jesús per la sintió malattia e per la morte. dolor por la enfermedad y por la muerte de su amigo. Arriva al sepolcro, si commosse profondamente. Llegó al sepulcro y se conmovió Molto profundamente. turbato, domandò: dove lo avete posto?
y muy conmovido preguntó, ¿dónde lo han enterrado? Gesù scoppiò in pianto. Y Jesús se echó a llorar. Gesù, Dio, ma uomo, Jesús es Dios, pianse. pero hombre, y lloró. Un'altra volta nel Vangelo si dice che Gesù ha pianto. En otro pasaje del Evangelio también se dice que Quando Jesús pianse lloró su Gerusalemme. cuando lloró por Jerusalén. Con quanta tenerezza piange Gesù. Y con cuánta ternura llora Jesús. Piange dal cuore, piange con amore, Llora desde el corazón, llora con amor, piange llora i suoi che piangono. con aquellos que lloran. Il pianto di Gesù. El llanto de Jesús. Forse ha pianto altre volte nella vita. Tal vez ha llorado otras veces en la vida. Sicuro No lo nel sabemos. Monte degli Ulivi. Seguramente en el huerto de los olivos. Ma Gesù piange per amore sempre. Pero Jesús llora por amor siempre. Si commosse profondamente e molto turbato. Se conmovió profundamente y muy conmovido. Lloró. Quante volte abbiamo sentito nel Vangelo questa commozione di Gesù? ¿Cuántas veces hemos escuchado en el Evangelio esta conmoción de Jesús? Esa frase Ripete, que se repite, vedendo ne ebbe compassione. viendo, sintió compasión. Gesù non può vedere la gente e non sentire compassione. Jesús no puede ver la gente y no sentir compasión. Sus ojos Col cuore. están con el corazón. Gesù vede con gli occhi ma vede col cuore. Jesús ve con los ojos, pero ve con el corazón. È capace di piangere. Es capaz de llorar. Oggi davanti a un mondo che soffre tanto, Hoy, tanta gente delante de un mundo que sufre tanto, de tanta gente que sufre conseguenze di questa pandemia, las consecuencias de esta pandemia, io mi domando, yo me pregunto, sono capace di piangere? ¿soy capaz de llorar Sicuramente lo avrebbe fatto Gesù, como seguramente lo habría lo hecho fa Jesús adesso Gesù. y lo hace ahora Jesús? Il mio cuore assomiglia a quello di Gesù Mi corazón se asemeja al de Jesús e se è troppo duro sono capace di y si es parlare, demasiado di fare del duro, bene, di soy capaz de hablar, de hacer el bien, de ayudar. non entra, non Y sono en el capace corazón di piangere, no di entra, no chiedere soy questa capaz de grazia, llorar Signore. y pedir esta gracia al Señor. Signore, che io pianga con te, Señor, que yo pianga con llore il tuo contigo, que llore con tu pueblo, popolo. In questo momento soffre, que en este momento sufre. tanti piangono oggi Tantos que lloran hoy. e noi da questo altare, Y nosotros desde da este questo altar, sacrificio di Gesù, di desde Gesù este che non si è sacrificio de Jesús, vergognato di piangere, de un Jesús que no se avergonzó de gracia. llorar, pidamos la gracia de llorar. che oggi sia per tutti noi Que hoy sea para todos la nosotros domenica del pianto. como el domingo del llanto. Credo in un solo Dio, Padre Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, di tutte le cose de todas las cosas visibili e invisibili. visibles e invisibles. Credo in un solo Creo en un solo Señor, Jesucristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli,
Dio da Dio, luce da luce, Figlio di Dio, generato, no engendrado, della esa sustancia del Padre, per mezzo di por Lui quien i todo tutti fue hecho, sono stati creati. Per noi uomini, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación discese bajó del cielo, per opera dello y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá en la gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Después de haber recibido la invitación del Papa Francisco de pedir la gracia del llanto y haber profesado nuestra fe recitando el credo, ahora nos disponemos a presentar, y lo hará el Papa Francisco a nombre de toda la comunidad, presentará el pan y el vino. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Esaudisci, Signore, le nostre preghiere. Escúchanos, Dios Todopoderoso, Tu y por este sacrificio con gli insegnamenti della purifica fede, trasforma a estos hijos tuyos que has iniciado en la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. vero uomo come noi. Egli pianse Él como hombre verdadero lloró la muerte de su amigo Lázaro, e il Signore y como Dios eterno lo resucitò del sepulcro. oggi Compadecido de nosotros, los hombres, misericordia por estos santos misterios nos lleva ci fa a la passare vida dalla nueva. morte alla vita. Per mezzo di lui Por Él adorano adoran tu grandeza los coros de los ángeles, que se alegran eternamente en tu presencia. al loro canto Permítenos asociarnos a sus voces, si uniscano cantando voci tu alabanza. di lode.
Padre veramente santo, fonte de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. In unione con il nostro vescovo, il Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora el Papa Francisco está comulgando con el cuerpo y la sangre de Jesús. Y la liturgia nos presenta esta antífona. Dice el Señor: todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Que ha sido tomado del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 26. En estos días el Papa Francisco nos ha invitado siempre a realizar la comunión espiritual. Persone che non possono comunicarsi. Las personas que no pueden comulgar, realizamos ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento del Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.